Buenos días, alumnos del SEBA San Agustín La Molina, continuando con nuestras clases a distancia con intermedio. Vamos a trabajar con el grupo de intermedios y vamos a ver el tema de los numbers. Numbers in English, para luego podernos expresar con las edades. Y vamos a revisar los numbers hasta el número 100 o 100. Aquí vemos los numbers del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los números del 1 al 10 los tenemos que memorizar. Y a partir del número 13 vamos a tener el número y lo vamos a formar añadiéndole tin, T-E-E-N, que se pronuncia tin, y decimos 13. ¿Qué number es 13? Y a partir de ahí continuamos con los siguientes números. Vamos a ver. Aquí tenemos los números del 10 al 20. Y del 10 al 20, aquí tenemos number 10, number 11, 11, 12, 12, 13, 13, ahí tenemos a partir del número 13, tenemos el número y la terminación tin, añadiendo T-E-N. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 y 19, 19. Entonces, como vemos, del 10 al 20 tenemos que añadir la terminación tin, y fíjense cómo del 10 al 20 los tenemos que memorizar. 10, 11, 12. Y aquí a partir del número 13 si añadimos tin y decimos 13, 14, 15, 17, 18 y 19. Y a partir de los números redondos, 20, 30, 40, 50, ponemos el número más la terminación TY y decimos, por ejemplo, 20. ¿Qué número es 20? 20. Vamos a continuar. Y aquí tenemos los números desde el 20. Y tenemos la formación tal como hemos indicado. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bien, quiz viene a ser un short exam o una práctica. Les voy a dejar aquí la tabla de numbers, la tabla con los números, para que ustedes las puedan copiar. Me van a hacer esto como tarea. Ahí tenemos el 0, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son números que tenemos que memorizar. También memorizamos 11, 11, 12, 12. Y a partir del número 13 dijimos que aumentábamos T-E-E-N, T-E-E-N o TEN. Y decimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y de los números redondos dijimos que a partir de aquí, desde 20, le agregamos TY o T y la Y. Y decimos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y para formar ya los números, a partir de 21, utilizamos el 20. 20, 20, 20, 20. Y acá queremos decir 21. Como ya hemos memorizado 1, decimos 21. Como ya hemos memorizado el 2, 2, decimos 32. 43, 54, 65, 76, 87, 98. Y copiamos esta tabla como nuestro quiz para presentar con letra ordenada y legible. Bien, después de repasar los numbers, vamos a preguntar por la edad en inglés. Preguntar por la edad. Si yo quiero preguntar cuántos años tienes, decimos how old are you? Ya sabemos que el pronombre you significa tú. Y vamos a poner aquí, entonces, un vocabulario básico. Ya, me copian este vocabulario, por favor. Vamos a poner, ¿qué significa age? Age, edad. How, ¿qué significa how? ¿Cómo? Y old significa antiguo, viejo. Pero al momento de preguntar, se convierte en how old are you? ¿Cuántos años? How old viene a ser ¿cuántos años tienes tú? Y vamos a seguir preguntando con los siguientes pronombres. Conocemos el pronombre you, ¿cuántos años tienes tú? A ver, ¿cuántos años tiene ella? ¿Cómo sería? How old is she? How old is she? A ver, ¿cuántos años tiene él? How old is he? Y si yo quiero preguntar cuántos años tienen ellos, how old are they? ¿Cómo era el pronombre ellos o ellas? They. Y en cuanto a la pronunciación, aquí tenemos cómo se pronuncia how.
Aquí entre los slash está la pronunciación, es como una A. La O se pronuncia como una A y después como una U. Estos son símbolos fonéticos y decimos how. Y en el caso de old, la O se pronuncia como una O terminando en una U. Es una O muy suelta. Old, old. Para preguntar por edad en castellano, nosotros solemos utilizar el verbo tener. ¿Cómo es el verbo tener en inglés? Vamos a ponerlo aquí. El verbo tener es have, tener. Yo tengo tantos años, ella tiene 10 años, pero para preguntar por edad en inglés, nosotros vamos a utilizar el verbo to be. Quiere decir que para preguntar vamos a decir, aquí vemos al verbo to be. How old are you? How old is she? How old is he? Y cuando preguntamos how old are you? How old is she? How old is he? Nosotros no estamos utilizando el verbo tener, have, sino que estamos utilizando el verbo to be. Y aquí dice, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene ella? Vamos a ver la forma de responder. Para responder a how old are you, yo puedo poner, ¿cuántos años tienes tú? I am 20. How old is she? Puedo poner she. ¿Cuál es el verbo to be de she? Del pronombre she, ella. Is. She is 34. Es decir, yo puedo responder la edad con el número. Verbo to be, pronombre, verbo to be y número. I am 20, she is 34. Recuerda que estamos utilizando para decir yo tengo 20 años el verbo to be. Bien, la otra forma de responder por edad es a través del número, como vimos, y diciendo years old. ¿Qué quiere decir years old? Años de edad. Entonces yo puedo poner, también es correcto decir I am 20 years old. O también yo puedo responder she is 34, ella tiene 34, o puedo poner she is 34 years old. Entonces, vamos a recordar. Age in English, la edad en inglés. Para preguntar por la edad, yo pregunto utilizando el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de you? Are. ¿Y cuál es el verbo to be de she? Is. ¿Cuál es el verbo to be de he? Is. You significa tú o ustedes. She, que significaba ella. Y he significa él. Para preguntar por la edad utilizo el verbo to be y utilizo la palabra how old. How significa cómo, age, edad, old, antiguo, viejo. Y no vamos a utilizar el verbo have, tener. Y decimos, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Para responder por la edad, yo puedo responder de dos formas correctas. Puedo responder con el número y puedo responder con years old. Si es con el número, yo digo I am 20, I am 20, o puedo decir solamente she is 34, she is 34. Pero también puedo responder, además de poner solo el número, utilizando years old,
que quiere decir años de edad. Years old, que quiere decir años de edad. Y decimos, I am 20 years old, or she is 34 years old. Bien, para el homework vas a presentar los apuntes que tenemos aquí sobre Edge in English. Y como tu quiz, como tu práctica, vas a presentar la práctica sobre los numbers, que es copiar la tablita. Bien, eso es todo y cuídense. Muchas gracias por su atención. Y en caso tuvieran alguna duda, vuelvan a mirar su video o comuníquense con el colegio. Muchas gracias.